Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Lectámbulo. Hoy vengo a hablaros acerca de un montón de libros, más concretamente de todos estos. Es decir que es más de lo que parece, no es que me haya leído todo esto en octubre, pero son libros que a mí me gustan muchísimo para la temática de Halloween y que quiero pues hablaros sobre ellos. Vamos a comenzar con el primero, que es Brujas y Nigromantes de Raquel Bookish. O Raquel Brunet. Yo creo que todos las conoceréis por Raquel Bookish. Ella tiene un canal aquí en YouTube y también tiene una cuenta de Instagram que es preciosa. Y pues todos los que tengáis redes sociales creo que habéis oído hablar de este libro. Es muy chulo y vengo pues a contaros un poquito acerca de él. El libro se ubica aquí en España, más concretamente en Madrid, nuestra capital, y pues narra la historia de una chica que se llama Sabel, que es bruja, de un chico que se llama Lucas, que es un corriente, como lo llaman ellos en un principio, y de un nigromante que se llama Cal. Estos van a ser los tres personajes en los que fundamentalmente se centra la trama. He de deciros que me sorprendió muchísimo porque, aunque está narrado en tercera persona, vamos a ver en cada capítulo un salto entre personaje y personaje. De hecho, algunos capítulos van a estar contados desde el punto de vista de Isabel, que es el que a mí más me gusta. Otros nos los van a contar desde el punto de vista de Lucas, otros desde Cal y otros desde unos personajes más secundarios que no tienen tanta importancia en la historia, pero que para el desarrollo del capítulo pues sí que tiene que ver. Por ejemplo, aquí tenemos uno de un personaje que se llama Jimena y me parece una forma muy útil de narrar una historia porque el estar omnipresente en todo momento en cada punto de vista de un personaje te da la posibilidad de ver lo que siente. Este salto entre personajes, la verdad es que para mi gusto está muy bien. Al principio me chocó un poquito, sí que he de decirlo, porque cuando leía un capítulo y claro, ahora saltaba al punto de vista de otro, por ejemplo, leía un capítulo de Isabel y ahora saltaba al punto de vista de Lucas, me quedaba con muchísimas ganas de ver qué le ocurría ahora a Isabel, pero una vez que te acostumbras, te gusta, por lo menos a mí me ha gustado. Es cierto que te permite conocer la historia desde diferentes puntos de vista y que te permite también conocer a los personajes más en profundidad, porque te expresan sus pensamientos, sus sentimientos y ves cómo van desarrollándose en todo momento. Para poneros un poco en situación, deciros que existe un tratado entre brujas y nigromantes en los que se prometen no hacerse daño y convivir en armonía junto con los corrientes. Existe una tercera facción, por así decirlo, que se llama la Guardia, que sería quien se ocupa de que la ley se cumpla. Entonces, esta tercera facción, que es la Guardia, pasa un poco desapercibida. Nos vamos a centrar más en los nigromantes y en las brujas, por lo menos en este primer volumen. Y puede deciros que a mí la ambientación me ha gustado muchísimo. En nuestro universo no varía nada, simplemente las brujas ya no se esconden, muestran sus poderes y muchas de ellas, como por ejemplo nuestras protagonistas, ayudan a la gente corriente enseñándole trucos, hechizos para su día a día. De hecho, Sabel es una youtuber muy conocida. Me chocó un montón esto porque no me esperaba para nada esta cualidad en un personaje que fuese una bruja. Lucas es un amante de la música y pues he de deciros que la relación entre ellos dos es que van a tener una cita en las primeras páginas del libro. Cal, sin embargo, es el ex de Sabel. Todo esto lo conocéis en el primer capítulo prácticamente y pues también va a estar relacionado con la historia. Desde un principio elegí este libro para Halloween porque ya nada más que con el título Brujas y Nigromantes pensé que la temática era perfecta para este mes, pero sí que es cierto que era mi primera vez en fantasía urbana. Nunca había leído nada que se centrase tanto en nuestro mundo y que fuese de nuestra generación y que hablasen de cosas que son cotidianas para nosotros y me ha sorprendido para bien. Os lo recomiendo, es una lectura sencilla, no es de estos libros que estás súper cansado del día, llegas, te pones a leer y es una lectura densa y difícil de llevar. Yo os lo recomiendo si no tenéis mucho tiempo para leer y tenéis ganas de engancharos rápido. A mí me ha enganchado rapidísimo y me ha dejado con muchísimas ganas de querer seguir la segunda parte. Es decir que el ritmo de la historia es un pelín lento. Yo creo que la autora intenta que conozcamos muy bien a los personajes, que conozcamos la historia que ha habido y que está ocurriendo en este momento, pero al principio le falta un poco de ritmo. Es cierto que es un pelín lento, te enganchas igualmente, yo por lo menos en mi caso yo me he enganchado, pero tienes que darle una oportunidad, tienes que seguir avanzando en la lectura y conforme vas leyendo yo creo que te va a ir gustando sin problema. Tiene alrededor de 550 páginas aproximadamente y ya os digo, lectura súper recomendable para Halloween, fácil de leer, totalmente ambientado en nuestro mundo y una temática perfecta. ¿Qué más queremos? Una cosa que no me gustó demasiado al principio, solamente al principio, y después sí le cogí el truco, es
Que no empatice del todo con la protagonista. Yo no suelo empatizar con chicas perfectas, súper populares, que son guapas, que siempre van perfectamente arregladas con cualquier cosa que se pongan y se hacen un moño y están preciosas. Este es el tipo de protagonista que tenemos aquí con Sabel, pero es verdad que el carisma que tiene te hace seguir enganchándote, no es la típica, pues, persona creída como a lo mejor te puede parecer al principio, y ya os digo que ese y el que los capítulos vayan saltando de un personaje a otro son los dos mini puntos negativos que le doy, pero que tampoco tienen un peso que tú digas, lo dejo de leer, no, o sea, está bastante bien. Y después de esta breve introducción en temática Halloween que no da mucho miedo, entramos en el terror. He de deciros que soy una persona súper miedosa, es decir, lo que voy a enseñar aquí no hay nada que sea una cosa que tú no puedas leer porque te vayas a acostar por la noche y vayas a tener pesadillas, y vamos a ir poquito a poco. Empezamos con El gato negro. Supongo que habéis oído hablar de Edgar Allan Poe. Pues bien, esta es una edición con la que me hice hace muy poquito, una edición ilustrada en la que aparecen 3 relatos del autor. En este caso me voy a centrar en El gato negro, que es la que yo realmente me he leído, ya le daré la oportunidad a las otras dos, con una ha sido más que suficiente. Y yo, un poco más joven, me leí muy por encima este libro, no sé si lo conoceréis, es el de Relatos Extraordinarios. Es una edición muy antigua, como podéis ver. O sea, a mí es que este color de página me enamora, es que es precioso. Y bueno, me lo leí muy por encima, no di para más, si os soy sincera, y ahora con 27 años que tengo casi, me he lanzado con El gato negro. Pues bien, este relato habla de un hombre y de cómo decae su personalidad con respecto a sus animales de compañía y a los seres que le rodean. Os explico un poco más. Él es un hombre que de niño le encantaban los animales, de hecho siempre ha estado acompañado de gatos, perros y demás. Siempre ha sido muy querido, muy cariñoso y muy achuchable, pero alcanzando la madurez, su cerebro empieza a tergiversar pues las emociones que siente, por así decirlo, y empieza a maltratar a su pareja, a la gente que le rodea e incluso a sus animales de compañía. De hecho, él tiene un gato negro, se llama Plutón, y pues va a ir pegándole al principio poquito a poco, después lo maltrata un poco más fuerte hasta que pues al final lo mata. Está muy bien si queréis conocer la psicología de un personaje envenenado, un hombre que va decayendo y que se va depravando. Es muy cortito, me parece que tiene alrededor de 10 páginas por lo menos en esta edición. Ya os digo, bien ilustrado, ¿vale? Y a ver si soy capaz de enseñarlo. Como podéis ver, las ilustraciones le van al pelo. Y pues en el otro lado tenemos la historia. Os lo recomiendo si queréis empezar con el terror. Es un primer relato de Edgar Allan Poe para leer, sobre todo en esta época. Ya os digo que los otros dos, que son El pozo y el péndulo y Entierro prematuro, no los he leído. El de Entierro prematuro, la verdad es que no me suena nada bien, pero el del gato negro está guay. A mí la pluma de este hombre me encanta, a pesar de no ser capaz de leerlo porque me da miedo. Me gusta muchísimo cómo escribe, y ya os digo que si queréis conocer la psicología de un personaje que se va depravando con el paso del relato en 2 tardes, como muchísimo, esta es la opción más adecuada. Y directamente desde aquí pasamos a Stephen King. De Stephen King he tenido 2 obras para leerme este mes. Este es Cementerio de Animales y supongo que conoceréis El hombre del traje negro. Pues bien, empezando por Cementerio de Animales. Os voy a confesar una cosita, y es que no me lo he terminado, he sido incapaz de terminármelo. Os puedo decir un poco por encima de qué va. Habré llegado a la página 100, 110 si no me equivoco. Y pues me hice con esta edición, es súper bonita. No sé por qué este mes me ha dado por los gatos negros, pero ya os digo que ha sido demasiado para mí. Lo he intentado, nunca había leído Stephen King. Os voy a contar un poco lo que yo sé de este libro. El tipo de escritura me ha gustado muchísimo. No sabía que me iba a gustar tanto como... Bueno, todo el mundo dice que Stephen King es la leche. A mí me ha gustado muchísimo cómo escribe el hombre, pero este libro en concreto es de terror psicológico, y ese es el peor terror que a mí me puedes echar a la cara. Yo puedo ver cómo se mutilan brazos, piernas, sangre, me da igual, pero el terror psicológico me puede, y en este caso pues he sido incapaz. Os hablo un poco de la sinopsis. En el libro, una familia se muda a una pequeña ciudad. No son capaces de integrarse muy bien en la sociedad de la ciudad, ya que es como si fuese un pueblo muy pequeñito, muy cerradito,
pero sí que se hacen amigos de sus vecinos. Son una pareja de ancianos y pues con el paso del tiempo el gato de la pequeña de la familia fallece y el vecino le da una idea al padre de familia para que la niña pueda lidiar con la muerte del gato sin decirle que se ha muerto. Entonces, por lo que tengo entendido, el gato reaparece una y otra vez, que esto no es un factor que a mí me altere demasiado, pero no, o sea, he sido incapaz, ya os digo, 100-120 primeras páginas y no. Pero como tenía otra opción de Stephen King, no me he sentido muy derrotada, por así decirlo, y me he leído El hombre del traje negro del mismo autor, Stephen King. En esta ocasión, este libro me lo han prestado, es de un amigo que sí que le gusta un montón a Stephen King y que sí que es capaz de ver estas historias, yo no. Os lo dejo por aquí para enseñároslo. Y pues os voy a contar un poquito de qué se trata. Es un relato súper cortito, de hecho es muy ameno de leer, bueno, ameno, es muy fácil de leer porque, como podéis ver, la letra es gigantesca y de hecho, como todas las ediciones con las que me estoy haciendo últimamente, está ilustrado. Y os voy a hablar un poquito acerca de qué trata. No os voy a desvelar nada para que, si queréis sumergiros en Stephen King con una cosa que no es muy heavy, le deis una oportunidad. El relato habla de un hombre que se llama Gary, que recuerda al principio justo cómo con 9 años estaba en la bifurcación del río de su pueblo y la muerte se presentó delante de él. Se presentó en forma de hombre con un traje negro, como el propio título indica, y esta muerte le dijo, y este hombre le dijo que su madre había muerto. Él de hecho no se lo cree, no, porque acaba de estar con ella prácticamente, y entonces la muerte le relata el último momento que su madre ha vivido, y da la casualidad de que este último momento es justo lo último que Gary ha vivido con su madre. Así empieza el relato. Estamos ante un relato que transcurre unos pocos años antes de la Primera Guerra Mundial. Es un relato en primera persona, cosa que a mí me ayuda muchísimo a empatizar con el protagonista, y es un relato que habla acerca del sentimiento de pérdida, de lo que una persona siente cuando un familiar cercano o un amigo cercano se va, y es un relato que, si queréis empezar con algo que no sea muchísimo de terror, debéis de echarle un vistazo y quizás esta sea vuestra opción más viable. Al estar narrado en primera persona, como ya habéis podido deducir, es el diario del hombre que se encontró con la muerte, y lo que nos va a contar es cómo consigue zafarse de sus garras durante casi 80 años. Hay varios puntos que me gustaría comentaros sin desvelar nada acerca de la trama, y uno de ellos son las descripciones tan impresionantes que hace Stephen King en este libro. Es su pluma, o sea, es como él escribe, pero las descripciones son brutales y los sentimientos de angustia que sufre el personaje en su propia piel es que te llegan adentro. No te deja mucho con la intriga, es decir, yo he llegado a esta conclusión, no sé si decírosla, pero es que es un diario, o sea, el protagonista sobrevive a todas las cosas que le suceden, si no, no podría estar escribiendo, y hombre, eso es una pega porque no te mantiene con la intriga de saber qué le va a suceder al protagonista. Pero sí que es cierto que las descripciones son brillantes, que la angustia, que es el sentimiento que yo más he notado al leer este libro, te cala muy hondo, y que sí que es cierto que no es terror psicológico del que a mí me aterra, sino que es una cosa que moderadamente se puede leer mezclándolo con otras lecturas, al menos en mi caso con Brujas y Nigromantes. Yo lo he podido con él. Otro detalle que a mí me ha gustado muchísimo, porque yo soy muy fan de la película Origen, no sé si la conocéis, supongo que sí, me ha gustado mucho porque en ningún momento he sido capaz de darme cuenta de si era como un sueño o si era real lo que el personaje estaba narrando. Tengo esa cosa de duda de que no he sabido distinguir o terminar de saber si es real o no, pero ya os digo, no me quiero enrollar muchísimo más. Un niño que se encuentra con la muerte y que consigue esquivar sus garras durante casi 80 años. Si queréis saber más, El hombre del traje negro, esta edición es preciosa, fácil de leer, muy cortito, es un relato de apenas 110 páginas, es muy cortito, ilustrado y no es terror psicológico, por eso a mí me ha encantado. No es terror psicológico y lo he podido leer. Continuamos con otros dos libros que me han prestado. Ya os digo que como no soy muy fan del terror, no tenía muchos libros en casa que tuvieran esa temática y me han dejado estos dos libros. No son de miedo, ¿vale? Pero a mí me ha parecido precioso. Este es el primero. Yo no sabía que existía, o sea, hace muy poquito que gracias a una amiga descubrí Pesadilla antes de Navidad.
hará aproximadamente 2, 3, 4 años, nunca había visto la película de animación y cuando la vi en su casa me enamoré. O sea, me encantó. Ella es muy fan, se sabe todas las canciones, todo ese rollo, y me pegó ese entusiasmo. Y otra amiga que también es muy fan me ha dejado esta maravilla. Yo no tenía ni idea de que existían libros de Tim Burton y me parece una edición súper bonita. Es de Alfaguara y pues obviamente es ilustrada, seguimos con la misma dinámica y os lo voy a enseñar un poco porque no voy a hablaros de la historia, yo creo que todos conocemos la historia, pero es que el libro os lo tenía que enseñar. O sea, los dibujos son espectaculares, por lo menos a mí me parecen espectaculares. Y pues son de la propia pluma de Tim Burton. Ay, que quiero enseñarlo bien. A mí. ¿Qué es? Narra la misma historia que Pesadilla antes de Navidad, no cambia mucho. Y si tenéis niños y queréis introducirlos en el mundo de Tim Burton, es un cuento precioso, un poco tétrico, pero precioso para leerlo antes de dormir. Y ya os digo que yo lo recomiendo porque tanto las ilustraciones como el cuento, ambas cosas son espectaculares. Supongo que la película ya la conocéis, entonces el libro va de lo mismo y es una edición con muy poquito texto, está todo muy bien resumido, pero que sirve de puente introductorio perfectamente para un niño o incluso para un adulto. Y el otro es este. La melancólica muerte del chico ostra. También es de Tim Burton. Ya os digo que yo no sabía que existían libros de Tim Burton, si no me hubiese hecho con algunos seguro. Y en este caso es el primer libro que os traigo que no es narrativa, novela como tal, sino que es una especie de poemario con ilustraciones de Tim Burton. Los podéis ver, o sea, son espectaculares, o sea, son preciosos, es que no tengo otro calificativo para los dibujos. A mí me encanta cómo dibuja Tim Burton, me encantan las películas que tiene y pues si os gustan también los poemas así cortitos, este libro para Halloween es muchísimo más que acertado. Si podéis ver ahí es como un hombre prendido en fuego con una cerilla al lado y el poema es: entre palillo y cerilla puede arder una pasión, así fue, y en un segundo ella lo volvió carbón. A ver, igual nos gusta. Yo sé que el contenido de mi canal tampoco es que sea, o sea, es fantasía, no tiene nada que ver con esto, pero es que me parece una mezcla entre tétrico y no sé, me ha encantado, me lo he leído prácticamente entero y de hecho os acabo de enseñar un robot y ahora dice: el chico robot. Eran gente común los señores Bastida, un feliz matrimonio de reposada vida. Una tarde les dieron una noticia espléndida, que dio al señor Bastida una alegría obstétrica. Ella sería mamá y él iba a ser papá. Pero algo raro había, algo andaba muy mal. No era un humano el bebé que una tarde nació, no era un bebé, que era un bebé robot. No estaba ni de lejos como para comérselo. Tenía hecha la cabeza de material eléctrico. No era tibio, ni tierno, ni cubierto de piel. Era pura hojalata, aluminio, oropel. Se quedaba tumbado con los ojos abiertos, muy quieto y muy callado, ni vivo ni muerto. Yo os lo recomiendo, es una lectura muy rápida, en esta ocasión es de Anagrama Editorial, como habéis podido ver, y los poemas no tienen desperdicio, son súper chulos, no dan nada de miedo y otra lectura de Halloween. Y he dejado para lo último los que para mí son los mejores libros clásicos de terror. De hecho, ya os los he enseñado si me seguís en mi cuenta de Instagram. Si me seguís en mi cuenta de Instagram ya los habéis visto y si no, por favor, seguidme. Frankenstein, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde y, como no, Drácula. Yo sé que son clásicos, sé que todos los conocéis, pero yo los leí hace un montón de tiempo, pero hasta el momento en el que no me senté a leerlos y a descubrirlos, no me paré nunca a pensar en que estos clásicos podrían ser tan buenos. Todos sabemos que en el cole nos obligan a leer diversos libros que no voy a entrar en el tema de si son buenos o malos. A mí no me gusta que se obligue a leer a niños con libros que no van a suscitar su interés y que no van a resultarles nada agradable, pero bueno, eso es otro tema. Y pues yo por mi cuenta decidí leer estos clásicos y hoy en día me alegro muchísimo de haberlo hecho y de hecho voy a empezar a releerme Drácula porque la verdad es que no me acuerdo muy bien. Así que
empezamos con él. Os voy a hablar de la impresión que yo recuerdo que tuve al leerlo. Sé de qué va, obviamente, todos sabemos de qué va, pero es que yo creo que es necesario que hagamos mención de estos libros porque siempre buscamos temáticas de Halloween en libros modernos y muchas veces no conocemos los clásicos y son espectaculares. Vamos a comenzar con Drácula. Yo creo que todos conocéis la historia del conde más famoso de todo el mundo. La historia comienza con un joven inglés llamado Jonathan Harker que pone rumbo a Transilvania porque tiene que cerrar unos acuerdos de comprar casas en Londres y tal con un conde que hay allí y su jefe lo envía a que trate con él, cierre los acuerdos y vuelva a Londres. En un comienzo, este va a ser el protagonista de nuestro relato. Vemos cómo es un formato epistolar, es decir, es un diario. Nosotros podemos leer el diario de Jonathan, quien llega al castillo del conde Drácula, se queda allí y quien se convierte en su rehén. Gracias a Jonathan vamos a conocer los principales rasgos del conde. Te lo describe como una persona muy peculiar que no se refleja en los espejos, no come ni bebe nada, hace vida nocturna y demás cosas que obviamente pues sabemos que los vampiros no pueden exponerse a la luz del sol, etc. Entonces todo esto lo vamos a descubrir de la mano de Jonathan y va a llegar un punto en el que Jonathan va a salir de la escena y van a entrar otros personajes. En un determinado punto el conde Drácula decide viajar a Londres, lo consigue y aquí empezará la famosa cacería Van Helsing Drácula. De hecho, bajo mi punto de vista, es uno de los personajes más completos que tiene la novela. Es cierto que es una novela antiquísima, de hecho es que es del año 1897, entonces es muy difícil que sea perfecta y casi que lo es. Van Helsing va a ser uno de mis personajes favoritos, de hecho también ha pasado a la historia y han salido numerosas películas y numerosos relatos acerca de este personaje. El ritmo y la intriga que vamos a mantener como lectores es muy alto, entonces todo esto hace que te enganches muy fácilmente. Por supuesto es un ejercicio de documentación por parte de Bram Stoker y obviamente de imaginación. Es muy interesante, por lo menos para mí, porque si nos leemos esta historia vamos a vivir de primera mano lo que es el mito vampírico por excelencia. Es un mito que se ha tergiversado muchísimo a lo largo de la historia, se han hecho muchísimas películas, se han escrito muchísimos libros, se han variado muchas cosas y con esta novela vemos cómo era el vampiro original. Si os gustan los vampiros podéis echarle un vistazo porque este es el origen del mito. Es una obra que en el trasfondo habla acerca de la lucha, como toda la fantasía prácticamente, y esto es un clásico híbrido, habla entre la lucha del bien y el mal. Vamos a tener dos facciones, por un lado la religión y por otro lado el conde Drácula. La religión va a ser lo que ampare a las buenas personas y los acoja en su seno para que el conde Drácula no les haga daño, para que puedan luchar contra el mal. Y el conde Drácula escenifica el diablo, Satán, todas estas figuras que todos conocemos y que encarnan el mal, pues aquí van a estar encarnados en el conde Drácula. De hecho, de aquí nace una de las cosas fundamentales, que es que el conde Drácula no soporta ni los ajos ni las cruces. Otro punto a favor de la novela son las grandes descripciones que tiene. La verdad es que en este vídeo estamos comentando muchos autores que cuentan con muchas dotes de descripción. Stephen King es uno de ellos y en este caso Bram Stoker hace que te sumerjas perfectamente en el Londres de la época, hace que conozcas al conde Drácula, hace que en tu propia piel puedas ponerte los vellos de punta de pensar lo que sentirá en un comienzo, que de hecho es mi parte favorita, entre comillas, de la historia o del comienzo, como con Jonathan Harker lo secuestra y lo tiene allí como rehén y es suyo, que de hecho lo llega a decir que es suyo. Y son las descripciones de estos castillos, de este Londres frío, húmedo. También hay muchos detalles de cómo el conde tiene muchísimas influencias en la sociedad. De hecho, hay un detalle fundamental, que es que el conde visita el Zoo de Londres. Y en aquella época tenemos que entender que el Zoo de Londres era un punto de encuentro para los más elitistas y los más y para la nobleza más alta con la que contaba la sociedad, y el conde Drácula visita el Zoo de Londres. Son detalles que ayudan muchísimo a crear esta ambientación, que ya os digo, os va a ayudar mucho a meteros en la historia y va a hacer que no lo veáis como un clásico antiguo denso de leer, depende de qué edición, con palabras antiguas, palabras que no comprendemos, no. Es de los clásicos que traigo, es el más gordito, es decir, es el más largo, pero
te incluye muchísimo en la historia, las descripciones hacen que te sumerjan más aún, empatizas muchísimo con los personajes y ya os digo que hay diversos personajes que van a dar su punto de vista, van a hacer que os guste la historia, que queráis saber más y que lleguéis al final y os quedéis con ganas de más. Entonces, para Halloween, yo os recomiendo, más que las otras dos de las que vamos a hablar ahora, El Conde Drácula es de mis favoritas. Pasamos a otro de los clásicos, que es Frankenstein. Todos lo conocemos, es un monstruo que hemos visto muchísimo en películas de animación, en películas de terror y demás, y este es, de nuevo, el origen del mito de Frankenstein. Pues bien, la historia narra la vida de un hombre, que es Victor Frankenstein, que es quien crea a este monstruo que todos conocemos. Él va a ser el doctor que saquee tumbas, remueva cadáveres, coja diversas partes y las ensamble todas, y gracias a la corriente eléctrica dé vida a esta criatura. Primer detalle que a mí me sorprendió cuando lo leí, ya os digo, este sí que lo leí hace muchísimo tiempo, me acuerdo de menos, pero recuerdo que me gustó mucho, y hubo un detalle que para mí destacó bastante, y es que la criatura no tiene nombre, es decir, el ser no se llama Frankenstein. Frankenstein es el doctor que lo crea. Y va a ser esta criatura la que, repudiada por su creador, va a tener sed de venganza. Volvemos a un formato que cuenta con varios narradores. De hecho, más concretamente vamos a hablar de 3 personajes. El doctor, por supuesto, Victor Frankenstein. Después también vamos a hablar de la criatura. Va a ser otro narrador de la historia. Y tercero, va a haber un narrador que yo desconocía hasta que lo leí, que es un marinero llamado Robert Walton. Hablando sobre el trasfondo de la historia, obviamente va a tratar acerca de cómo un ser humano juega a ser Dios y cómo es inmoral crear un ser a partir de cadáveres y darle vida y jugar de nuevo pues a ser Dios. Con ella nace este nuevo género híbrido aún, que es el terror. Y de hecho es muy curioso porque nace con ella y es una obra que se aleja muchísimo de los cánones del terror que tenemos hoy en día. A pesar de nacer en el romanticismo, tenemos que hacernos a la idea de que este género pertenece y es con el que, y esta obra de hecho es una con la que nace el género gótico. Y es muy curioso porque es una obra que dista muchísimo de el gótico que conocemos hoy en día. De hecho, todas las novelas góticas por excelencia se transcurren durante el medievo, en un mundo y en una época muy lejana, y en este caso es siglo XVI y la historia transcurre en Suiza, en Escocia y en Inglaterra. Esos van a ser los elementos que se diferencian del gótico que hoy en día conocemos, como digo, y podemos decir que es un híbrido porque pertenece al gótico / terror, pero es que también podemos incluirlo dentro de la ciencia ficción e incluso, entre comillas, bajo mi punto de vista, en novela histórica. Perteneciente a lo conocido como la protociencia ficción, es el comienzo de este género. De hecho, podemos ver cómo en el relato Mary Shelley intenta muchísimo hablar de cómo el avance tecnológico y cómo la llegada de la electricidad hacen que se pueda dar vida a este monstruo, y cómo son estos experimentos científicos que para la época eran impensables los que dan vida y los que juegan pues con esta inmoralidad de ser Dios. Por supuesto, la historia tiene un halo de terror, tiene otro halo de ciencia ficción y tiene otro halo de fantasía. Es terrorífico todo, entonces todos estos elementos hacen que sea un mejunje con el que poner ejemplo a estos hibridismos de los que ya he hablado otras veces y que queda patente pues en Frankenstein. En cuanto a los personajes, me gustaría comentaros únicamente que me atrajo muchísimo la criatura en sí. Creo que es un personaje muy complejo, que es el que realmente le da juego a la obra, y que siempre lo hemos visto como malo, que siempre ha estado en lucha con los aldeanos, que ha sido un monstruo al que derrotar. Recuerdo que la criatura me dio muchísima lástima. O sea, es una criatura incomprendida, una criatura que no ha pedido ser llamada a la vida, un ser que lo único que quiere es aceptación, que lo único que quiere y que ansía es ser un humano más, y que no consigue lo que busca, y por supuesto que su creador, el que más apoyo le debería de dar, lo repudia. No encaja en la sociedad, los aldeanos no lo quieren, y bueno, me parece un personaje muy complejo, muy completo, y pues que le da el juego a la obra. Ya os digo, recomendación. Vamos a comenzar con esta obra. Es el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que no es tan conocida como puede ser Drácula o Frankenstein, y es una novela muy cortita que, si os gusta este tipo de historias de intriga y con un tinte de novela policíaca, tenéis que verla. Nos encontramos en Londres en el siglo XVIII y es en esta ciudad donde se ha cometido una atrocidad.
Un hombre, que no sabemos quién es, le ha dado una paliza a una niña, la ha pisoteado, la ha dejado en el suelo prácticamente inconsciente y pues impasible ha seguido caminando por la calle y se ha marchado. El libro comienza con una conversación entre un abogado de la ciudad apellidado Utterson y uno de sus mejores amigos, que es el Dr. Jekyll. Y entonces, durante esa conversación, el abogado se da cuenta de que su amigo tiene un gran secreto que guardar. Os digo que tiene tintes policíacos porque durante la lectura del libro os dais cuenta que parecéis un detective intentando dar juicio y daros cuenta de quién es el malo y quién es el bueno. Esto, si os gustan las novelas policíacas, pues está muy bien para introduciros un poco también en este gótico y en estos géneros colindantes de la fantasía. Y pues una historia que está ambientada en Londres, un Londres frío, neblinoso, con todos los capítulos muy oscuros, muy tétricos, a pesar de que hay algunos, un par de ellos, 3 que son más cálidos, pero el tinte general de la obra es frío, frío, frío. Vamos a encontrarnos 3 narradores en esta obra. El 80% de la narrativa va a estar contado por un narrador omnisciente que nos lo va a contar todo y conoce toda la historia, y los 2 últimos capítulos, que uno de ellos está narrado por el Dr. Jekyll y el otro por el Dr. Lyon. Hay 3 personajes fundamentales que os los voy a mencionar un poco de pasada. Henry Jekyll, que es conocido por su labor caritativa con el resto de la población, es una persona muy afamada, es una persona muy caballerosa, pero que obviamente, como hemos descubierto al principio, esconde un maravilloso misterio. Después vamos a conocer también a Edward Hyde. Es un ser horrible, en él se personifica este lado malo de la humanidad, un ser repugnante, un ser que no tiene en consideración a nadie, que mira únicamente por su egoísmo y por sí mismo y que lo vamos a odiar durante todo el relato. Y después con quien comenzamos la historia, que es Mr. Utterson, que va a ser un personaje muy carismático de Londres, es el típico inglés que no es que sea muy inteligente, pero va a ser muy racional. Una única pega que comentaros con respecto a este libro, y es que me hubiese gustado muchísimo más que me lo hubiesen contado desde el punto de vista del doctor. Me hubiese parecido mucho más completo, hubiese sido mucho más interesante, pero bueno, ya está, no pasa nada, no es de los más destacables, pero otra recomendación para el mes de Halloween. Y eso es todo, espero que os haya gustado. Os he intentado enseñar las obras que más significativas han sido para mí, o que fueron, en este caso, Drácula y Frankenstein, y las más significativas de este mes de octubre. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dale a like, suscríbete para más contenidos de fantasía, gótico, terror y demás. Y nada, espero verte prontito por aquí. Muchas gracias por llegar hasta el final. ¡Hasta luego!